Muy buenas noches, querida audiencia. Hoy estamos con dos invitados de lujo que siempre han colaborado en el programa. No es editorial, ellos son los que van a hablar. Se va el 2024. ¿Qué nos dejó el 2024? ¿Y qué nos depara? ¿Qué podemos esperar del 2025? Vamos a empezar con una pregunta muy coyuntural y quiero dirigir a Alberto Acosta Galvarín, después a César Barreto otras preguntas. Alberto, este problema, te pregunto porque vos siempre estás escribiendo mucho sobre temas internacionales. Digamos, un poco de la economía está pasando a los análisis políticos y a tratar de interpretar las variables internacionales. Este tema de la Senat, la DEA pasa a la policía, a mí me cuesta entender. Daría la impresión que es una actitud que va a vinagrar las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos. Pero sin embargo, nosotros vemos a un gobierno paraguayo que celebró el triunfo de Donald Trump, que con el triunfo de Donald Trump espera que va a cambiar la relación Estados Unidos-Paraguay, que celebra la nominación de Marco Rubio como secretario de Estado, que el presidente Peña busca el contacto de Trump cada vez que puede, lo mismo el canciller paraguayo. ¿Cómo encaja esto que aparentemente, según los medios de prensa, causó un disgusto en la embajada norteamericana? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Es anecdótico? ¿Es secundario? ¿Es algo que no hay que tomar muy en serio? La verdad que te voy a ser muy honesto, desde que ocurrió el hecho, tomó estado público el tema, yo he intentado entender un poco el tema, hablar con algunas personas que conocen más este tema, y realmente hay muchas interpretaciones, no hay nada muy claro, ¿verdad? Yo siempre suelo usar como parámetro para pensar las cosas que hace un gobierno, de que hay una creencia que el gobierno es una unidad, es una persona, ¿verdad? Es alguien que actúa racionalmente y hace esto y hace lo otro, y busca una lógica entre una cosa y la otra, ¿verdad? Yo lo que he aprendido en el tiempo es que los gobiernos, igual que las empresas, igual que los países, hay un conjunto de grupos que interactúan con diferentes intereses, y lo que hace que un grupo prevalezca sobre el otro hace que vaya para acá una cosa, y dentro de un tiempo prevalece el otro grupo, otra persona, otra, y va una decisión para otro lado, ¿verdad? No hay yo muchas veces no procuro encontrar así una lógica lineal de que como sería una persona. ¿Qué grupo prevaleció y yo en la disputa interna? Claro, nosotros sabemos claramente de que hay varios, en este gobierno hay como 3 grupos prácticamente, ¿verdad? Eso es público, ¿verdad? Está el gobierno mismo presidido por el presidente Peña, ¿verdad? Que un gobierno técnico, rodeado de gente técnica que tiene una agenda de reforma, ¿verdad? Pero por otro lado le tenés al partido, ¿verdad? El partido que, a diferencia del gobierno de Cartes del 2013, en este gobierno de Santi Peña como Cartes presidente de la ANR, es un gobierno donde el partido tiene mucho más peso, ¿verdad? Ciertos sectores del partido, ¿verdad? Y está por otro lado el mismo Cartes, ¿verdad? El mismo Cartes no es tampoco el mismo Cartes del 2013. Es un Cartes que sabemos todos tiene las amenazas de las sanciones norteamericanas. Entonces, claramente el triunfo de Trump es visto como que hay una posibilidad, se abre una posibilidad de sobre todo para el problema de Cartes concretamente, alguna posibilidad de arreglar ese problema, ¿verdad? Yo creo que esa es una lógica que va por un lado, ¿verdad? Va por un lado. Esa lógica es cierta. Sí. Se supone que sacar la DEA de la Senat va en contra de tu lógica. Si Cartes quiere arreglar con Estados Unidos, esa es una movida del ajedrez que no te lleva al jaque mate, te van a hacer a vos un jaque mate. Y bueno, también la DEA es parte de un engranaje que es el gobierno americano, tampoco es así lineal de vuelta, ¿verdad? Y yo creo que este organismo de seguridad, de inteligencia, tienen la característica de actuar de forma muy opaca, ¿verdad? Claramente, y muchas veces por fuera de los canales normales, tradicionales del gobierno, ¿verdad? Entonces, una lectura es que lo que pasó con el asesinato de este diputado Lalo Gómez, ¿verdad? Claramente demostró, porque cuando ocurrió el hecho, ahí hubo una pase de pelota, nadie sabía, ¿verdad?
no sabía el comandante de la policía, no sabía el ministro del Interior, no sabía el presidente. Entonces, ¿qué quiere decir? Están actuando por su cuenta, diríamos, o con alguna instrucción. O sea, es un poco cortar la actuación de la DEA en Paraguay. Y de alguna manera... En aquel entonces tampoco sabía el secretario de la Senado. Claro, no sabía tampoco. Entonces, realmente, esto ya es especulación, o sea, pues no sé lo que pasó realmente. Hasta ahora no tengo claro lo que pasó. Pero claramente hay sectores que tienen miedo de actuar independiente de la DEA, digamos, que mañana te pueda tocar a vos, me pueda tocar a mí, le pueda tocar a alguien y el que tiene la cola sucia tendrá más miedo seguramente, ¿verdad? O sea, digamos, la DEA actúa con autonomía propia en el Paraguay, también independiente de la agenda de gobierno de la Secretaría de Estado. Un poco. Pareciera eso fue lo que se transmitió con el problema del asesinato de Lalo Gómez, ¿verdad? Parecía que nadie sabía que iba a haber esa operación y al final nadie se hizo responsable del tema, ¿verdad? Porque entonces yo creo que ciertos sectores, pero esto es una especulación mía, no tengo la información, Carlos, una especulación es que ciertos sectores ven con temor este accionar de la DEA independiente, ¿verdad? César, ¿cómo terminamos el 2024? Un dólar muy a la alza. Te pregunto una cuestión porque fin de año y la gente va a comprar dólares o para ir de vacaciones para pagar aguinaldo o para importar, ¿verdad? ¿Cómo terminamos el año desde el punto de vista económico y cómo va a evolucionar el dólar? Bueno, en términos generales, la economía anduvo bien en este 2024, en línea un poco con lo que esperábamos a fines del año pasado. No fue muy distinto. Tal vez lo único más sorpresivo fue una caída del precio de la soja más fuerte de lo que nosotros habíamos estimado, que de hecho es uno de los determinantes porque el dólar terminó subiendo más de lo que esperábamos también, ¿verdad? Pero después el gobierno, las políticas de Milei nos beneficiaron mucho porque el contrabando se frenó sustancialmente por el cambio de política que hizo él. Creo que ese fue un gran determinante. Lo esperábamos en cierto sentido, pero no estábamos tan seguros al principio porque no sabíamos qué tanto se iba a sostener en el gobierno, porque las políticas que quería implementar eran políticas muy duras, ¿verdad? Finalmente lo hizo bien, lo hizo de manera efectiva y los resultados para ellos, obviamente, un control más efectivo de la situación económica, por más que hubo caída y todo, pero es el proceso de ordenamiento. Y en nuestro caso nos benefició por el lado de que el comercio formal tuvo un aumento muy importante porque se frenó el contrabando, porque ya no había incentivo para traer de clorinda, ¿verdad? Y el dólar terminó, nosotros estimábamos en el peor escenario, me acuerdo, 7.700 iba a cerrar el dólar a diciembre. En un escenario normal esperábamos un poco más de 7.500, pero en el peor escenario era 7.700. Pero finalmente ocurrieron dos cosas. Uno de la caída del precio de la soja, más del 25%, un 26% en promedio, ¿verdad? Es mucho, una caída muy fuerte, ¿verdad? Contrapesó un poco la mayor producción también, pero esta caída de precio fue tan fuerte que claramente en términos de volumen de dólares es muy relevante, digamos, ¿verdad? Y lo otro es que el consumo creció muy fuertemente, impulsado por el crédito. O sea, el crédito del sistema financiero creció 5 o 6 puntos más porcentuales de lo que nosotros habíamos estimado inicialmente. Y era compra de autos, compra de electrodomésticos. O sea, esta promoción por las tarjetas también. También la promoción por las tarjetas. También de vuelta, después de muchos años, aumentó el número de tarjetas. Es como que la gente se sintió más segura y empezó a consumir más, se endeudó más, qué sé yo, que normalmente ocurre cuando tiene buenas expectativas, ¿verdad? Y se materializó eso, y eso obviamente en los últimos meses incluso los eventos estos internacionales que se hicieron en Asunción ayudó mucho a atraer extranjeros, a movilizar también el sector de los servicios más allá de lo que estimábamos. Pero ocurrió algo que no se nota tanto en lo monetario, que es que el caudal del río Paraná fue muy bajo, impactó en la generación de energía, que cayó hasta ahora en promedio 25% más o menos respecto al año pasado. Y como eso impacta en la medición del PIB, cuando uno mira... Itaipú produjo menos energía y así está, es lo mismo. Lo mismo. Entonces, nosotros mantenemos nuestra estimación inicial de 3,7%, que lo habíamos dicho el año pasado.
Pero a diferencia del 2023, hubo crecimiento también, pero muy focalizado en el sector agropecuario, hoy el crecimiento de este año fue prácticamente de todos los sectores y la gente lo siente y creo que ha sido un año positivo en ese sentido. Terminamos con 3,8, 3,7 crecimiento, o llegamos a 4. El Banco Central estima 4, creo que en estos días va a sacar también sus proyecciones, pero alrededor de 4 estiman ellos. Nosotros mantenemos la proyección del 3,7 que habíamos hecho inicialmente. ¿Inflación? Más baja de lo que estimábamos. Ayudó la caída del precio de commodities allí, porque la caída de precio en dólares fue muy importante, de la soja, del trigo, del maíz, cosas que son base de la canasta básicamente alimenticia de todo el mundo y de Paraguay también, ¿verdad? Entonces, es como que eso, y también el precio del combustible, ¿verdad? Todo lo que es commodity bajó, y por más que el dólar subió de manera importante, finalmente terminó habiendo una presión inflacionaria muy baja por ese efecto. Con lo contrario que había ocurrido 2021, 2022, qué sé yo, que los precios de commodities habían subido, ¿verdad? Como que estamos volviendo a la normalidad, pero eso también ayuda a que los precios, la presión inflacionaria en términos nuestros ha sido más baja, ¿no? Vamos a cerrar 3,5, 3,6% más o menos la inflación a diciembre, ¿no? Estaba leyendo también declaraciones, César, el otro día, también declaraciones tuyas y de tu columna, que yo siempre la sigo a ustedes dos, la columna de los domingos. La representación política. Leí que, bueno, el presupuesto estaba más o menos tendiente a lograr el equilibrio del 1,5, pero digamos hay unos gastos superfluos que le restan legitimidad a todo el sistema político. De hecho, también he escuchado que hubo discrepancia entre Enrique Riera y algunos miembros del Parlamento con respecto a este tema. Políticamente hablando, ¿cómo sostenemos, claro, la estabilidad a largo plazo se sostiene si hay credibilidad en las instituciones y en los políticos? Y sin embargo, no está sucediendo esto en el Paraguay. ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos, qué efecto tiene esto en la economía, en la perspectiva futura del Paraguay? Bueno, yo en el último artículo que escribí hice mención un poco a este informe del Departamento de Estado que sufrió tantas críticas y descalificaciones, ¿verdad? Y leyendo ese informe en detalle, uno ve que el informe contiene 3 partes básicamente. Bastante bien balanceado está el informe. Habla positivamente de Paraguay y habla de la macroeconomía paraguaya, ¿verdad? En ese sentido, es un país que ha sido muy prudente históricamente, ¿verdad? Yo justamente puse en el artículo que ese informe no es ni una crítica ni un elogio al gobierno actual, porque todo lo que menciona son cosas que vienen de hace mucho tiempo, ¿verdad? No es producto de este gobierno, lo bueno y lo malo, ¿verdad? En lo bueno está la estabilidad digamos macroeconómica que se da con ese Banco Central independiente, relativamente independiente. ¿Por qué es irrelativo? Y porque legalmente, constitucionalmente no es independiente, ¿verdad? No, pero hay, aparte de eso hay ahora una suerte, hay una actitud por parte del Ejecutivo de solapar la independencia del Banco Central, más allá de la parte normativa. Yo creo que en su función básica de supervisión, de la política monetaria específicamente, creo que puede haber, porque también habla la Constitución de que tiene que coordinar la política con el gobierno, ¿verdad? Entonces yo creo que hay algunas presiones evidentemente, ¿verdad? Pero vamos a repetir, es un organismo básicamente técnico, entonces en lo macro yo creo que tenemos asegurado por los próximos años con seguridad cierta estabilidad. Una inflación controlada, la que mencionó César, 3,7, 3,8, dentro del 4, que es el centro de la meta, diríamos, ¿verdad? Y en el tema fiscal también estamos ordenándonos de vuelta, ¿verdad? Nos hemos desordenado con el tema del COVID y estamos en un plan de convergencia donde básicamente el ministro de Economía es muy duro en ese tema. Eso genera problemas políticos, ¿verdad? Evidentemente, porque no hay... ¿Cómo estamos la credibilidad política de nuestras instituciones, nuestro poder judicial? ¿Cómo terminamos? Por eso, ¿Mejoramos, entonces, empeoramos? separemos las 3 cosas del informe, ¿verdad? Uno es un elogio a la macroeconomía, que como yo puse ahí, viene de hace mucho tiempo, ¿verdad? El segundo es una crítica básicamente a la falta de infraestructura,
que también que es una realidad, ¿verdad? Este es un país que claramente el cuello de botella para esto que está mencionando César, de seguir creciendo, claramente es la infraestructura, ¿verdad? Es un país que, bueno, vos sabés tanto más que yo el tema de que nosotros no hemos tenido Estado, el Estado no ocupó el territorio luego, en primer lugar, ¿verdad? Grandes zonas del país no hay Estado, ¿verdad? Entonces, fíjate que nos independizamos en 1811, salíamos únicamente vía el río para la Argentina, para salir al mar. Recién en el 61, 130 años después, se construyó el Puente de la Amistad y tuvimos la salida hacia Brasil, ¿verdad? Y ahora estamos con la ruta que va al oeste, ¿verdad? Al Pacífico, con la vía oceánica. O sea que Paraguay tiene un problema grave de infraestructura, ¿verdad? Correcto. Y ahí vemos que hay un problema que no va a ser fácil porque con deuda nomás no se va a poder equiparar a Paraguay con la infraestructura que Paraguay requiere, claro, para sostener su crecimiento, ¿verdad? Y el tercer punto es el tema de la corrupción, ¿verdad? Que yo puse en el artículo, es claramente el cáncer que tenemos, ¿verdad? Y un cáncer que ha minado, que ha hecho metástasis en todo el cuerpo social, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en los... Pero vos estás viendo desde tu óptica como analista, porque te escucho ahora a veces también emitir críticas hacia la representación política, hacia el ejercicio de la política, hacia el contenido y la forma del ejercicio político. ¿Vos estás viendo que hay un deterioro en esa parte? Sí, claramente. Eso se ve claramente desde el advenimiento de la democracia, a pesar de que hay algunos periodistas que dicen lo contrario, que tenemos el mejor Congreso de la historia, ¿verdad? Hay gente que dice eso. Actual, sí. A pesar de eso, yo creo que tenemos el peor Congreso, ¿verdad? Y ahí entra un dilema también existencial, ¿verdad? En la medida que vamos al voto directo, a medida que se desbloquean las listas y se abren vemos que cada vez más empeora la representación, ¿verdad? Yo creo que ese libro de cómo muere la democracia justamente hace mucho hincapié que en la medida que no hay instituciones que contengan y se deje que la mayoría vote nomás simplemente, ¿verdad? Yo siempre repito, si en un país hay mucha pobreza, el que reparta pan y circo va a ganar las elecciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido este sistema ha empeorado mucho la calidad. El sistema electoral. Y ha empeorado la calidad. Y en el pasado el voto directo, vos también sabés bien, empeoró la calidad, ¿verdad? Sí. Uno dice es más democrático, y eso no es cierto, ¿verdad? Cualquier esquema es democrático siempre que sea elegido decidido por la mayoría, ¿verdad? Claro. Estados Unidos tiene un sistema indirecto, claro, y es democrático. O sea, en ese sentido hay como una creencia que el voto directo únicamente es democrático, ¿verdad? Y sí, claramente hay un deterioro, ¿verdad? Hay un deterioro. Ahora no sé cómo se corrige. Eso no sé. Sí. Enseguida volvemos tengo una pregunta para César Barreto, Alberto Acosta Gabrielino, miembros, fundadores, directores de Democracia para el Desarrollo, de como se dice, un tanque de pensamiento que busca ilustrar, iluminar el oscuro y a veces ocre debate político paraguayo. César, me está llamando mucho la atención un tema que he leído, que los ganaderos, los productores, la producción primaria, están cuestionando de una manera muy virulenta a los frigoríficos, a la industria de la carne. ¿Qué está pasando ahí? Hay una distorsión entre producción, comercialización, se exporta, es el precio que tenemos que pagar para exportar, y entonces no hay carne acá, se elevan los precios. ¿Cómo se explica un mecanismo que tendría que ser tan fácil? La producción primaria, el trabajo industrial y luego la comercialización. Pero he visto unas críticas muy fuertes y que dicen que estaría suponiendo un aumento artificial del precio de la carne, dicho por los ganaderos. Ayer lo leía a Peligalli y me sorprendió, digamos, la fuerza de sus declaraciones. Sí, hace tiempo ellos vienen reclamando alguna intervención, entiendo que del Estado a través de sus instituciones, ¿verdad?
la CONACOM en este caso, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, porque ellos alegan de que la alta concentración que hay en la industria frigorífica, que creo que hay 2 o 3 empresas que manejan el 60% o cerca del 60% de las compras de ganado y obviamente las ventas, tanto a nivel local como a nivel de la exportación, y que esa concentración está llevando a que estén pagando precios menores a los que deberían de pagarle a los productores y al mismo tiempo elevan los precios al consumo, ¿verdad? Si bien... ¿Todo eso porque se exporta la carne paraguaya? Se exporta 2/3 o 70% más o menos y 1/3 se consume. La exportación es, digamos, el elemento que incentiva que se eleve el precio de la carne. No. O sea, también, o sea, obviamente que si los precios de exportación del lomito, qué sé yo, cuesta $10,000, digo cualquier número, ¿verdad? Si cuesta, uno puede vender $10,000 el lomito a Europa y es probable que también en el mercado local tenga que vender a $10,000, porque si no habría incentivo para llevarlo a otros mercados. Entonces, si el precio del exterior aumenta, claramente eso va a llevar a un aumento en el precio local, pero eso no tiene nada que ver con que haya oligopolios, monopolios, lo que sea en la industria. Eso más bien es, el mercado internacional paga más caro, nosotros vamos a terminar pagando más tarde o más temprano más caro también por la carne, o más barato si es que baja, ¿verdad? Ellos alegan de que esta concentración de la industria hace de que estos frigoríficos paguen menos precio por el ganado. Eso es lo que ellos alegan y dicen. Eso son los productores. Se quejan y exigen una intervención del Estado en ese sentido para corregir esa situación, ¿verdad? No es tan sencillo el llegar a una conclusión tan lineal y directa en esto. Yo no me animo tanto, incluso con los conocimientos de economía que tengo o de comportamiento de los mercados, para hacer una conclusión directa de porque hay pocos jugadores ya lleva a una manipulación de los precios, algo por el estilo, ¿verdad? Eso requiere un análisis muy profundo, muy de detalle del estado de resultados, de los precios de compra, los precios de venta de todos los operadores, y entender, incluso ver si es que encontrar alguna forma de demostrar que si están teniendo márgenes altos eventualmente en su negocio, que se hayan puesto de acuerdo para bajar artificialmente los precios. O sea, no es tan sencillo. El hecho de que haya pocos operadores no es determinante para que haya una conducta monopólica. De los últimos 60 años la práctica de los organismos antimonopolios ha ido más por el lado de la conducta antes que por la concentración, porque para que vos puedas exportar necesitas ser grande. O sea, uno puede tener microempresas frigoríficas que compren, no sé, 100 cabezas todos los días para que haya más competencia y vaya a poder exportar. Mientras más necesita mucha escala. La eficiencia viene por el lado de la escala. Casi todas las industrias, ¿no? La gaseosa hay concentración, la cerveza hay concentración, en las telefónicas hay concentración, en todos lados. Lo que importa, como dice César, es realmente no es que haya poco, sino que el comportamiento que tenga. Así, entonces vos tenés que demostrar un comportamiento. Y para que vos puedas demostrar un comportamiento necesitas una información muy fina y claramente una investigación muy profunda por parte de los organismos que corresponden, ¿verdad? Que en nuestro caso es la CONACOM. Si hay tal nivel de preocupación, yo me imagino que la CONACOM debería de entrar a investigar, por lo menos para dar claridad al resto de que estamos mirando desde afuera y que, o sea, yo no me animo a emitir una opinión con la información que yo tengo, sería muy irresponsable de mi parte, ¿verdad? Si veo que hay pocos frigoríficos, eventualmente hay posibilidades de que pocos jugadores se puedan poner de acuerdo para hacer lo que ellos dicen que hacen, ¿verdad? Pero no puedo afirmar tal realidad, ¿verdad? Pero sí creo que el Estado tiene las instituciones adecuadas para poder entrar a investigar y aclarar la situación, que es lo que corresponde, ¿verdad? Trump en Estados Unidos. Nosotros estamos definitivamente alineados dentro de un eje. Asunción, Washington, ahora Tel Aviv y obviamente Taiwán en el Pacífico. Que hay mucha gente que dentro del sector oficialista festejó y tiene la expectativa de que va a cambiar mucho con Trump en Paraguay y en Sudamérica y para Sudamérica. Sin embargo, tenemos un escenario complejo en este sentido. En primer lugar, mayor presencia económica, inversión directa de China continental. Aquella vieja doctrina Monroe de
1828-23. América para los americanos está perimida. O sea, hay hoy en día en toda América mayor inversión china, que en Sudamérica por lo menos, que inversión norteamericana. En segundo lugar, Trump ya anunció aranceles para tanto México y Canadá, que tienen un acuerdo de 25%. No sé qué nos va a corresponder a nosotros con soja y con carne, que es, digamos, algo que podríamos... Día 20, dijo. Día 20, Día por eso. 20. Entonces, pero aparte de todo eso, ¿qué nos espera para la región? ¿Qué nos espera con el acuerdo de Europa? ¿Pero qué nos espera políticamente con los americanos? Mira, a mí me cuesta decir esto que digo, estoy repitiendo últimamente porque América Latina no es prioridad para Estados Unidos. Exceptuando el problema de la frontera México, el tema de la droga que está ahí. No ha sido históricamente y ya no es ahora, nunca ha sido. Vos sabéis que Kissinger decía que lo que pasa en la historia de la humanidad pasa del Ecuador para arriba. Ecuador para abajo no existe prácticamente. Entonces, los problemas de Estados Unidos, Europa, Rusia, China, todo eso es hemisferio norte. Claro. El hemisferio sur no existe. Yo tuve la oportunidad de conversar con Arturo Valenzuela, el subsecretario de... El chileno. El chileno, sí, hijo de chileno, que era el subsecretario de Clinton para América Latina. Y él decía en un momento que el tiempo que le dedicaba el presidente de Estados Unidos a América Latina era 30 minutos al mes, para saber qué pasaba por acá. Y por supuesto de los 30 minutos, 25, no sé cuántos minutos, era México y en esa época Colombia. El plan Colombia y el problema de la frontera de México. Brasil, Argentina, todo eso no existía en el tiempo del presidente, ¿verdad? Entonces, acá no tenemos guerra, no tenemos terrorismo, no hay conflictos religiosos, no hay nada que hoy le ocupa a Estados Unidos el foco de su atención, ¿verdad? Eso no va a cambiar mucho, no va a cambiar mucho ni con Trump, ni por más que esté hoy un hijo de cubano como secretario de Estado, ¿verdad? Porque la prioridad está allá, ¿verdad? Está allá en el hemisferio norte, ¿verdad? Entonces, yo creo que el festejo que viene, por un lado, el festejo que viene del gobierno paraguayo es más que nada por el tema de que se pueda arreglar el problema de las sanciones a Carti y el grupo. ¿Y te parece que eso se puede arreglar? No sé. Tengo muchas dudas, pero no sé. También sabemos que la sanción es un tema político, ¿verdad? Claro. La sanción es un tema legal. Eso también es un tema que hay que saber que la sanción es política y así como se sanciona políticamente, también se puede levantar políticamente, ¿verdad? Hoy hay alguna relación a través de Israel, por ejemplo. Todos sabemos que el lobby judío es muy fuerte en Estados Unidos. De alguna manera hay acercamiento. Marcos Rubio estuvo en Paraguay, hay contacto con él. Este subsecretario, Landau, sí, el padre estuvo acá. El padre estuvo acá y él vivió acá. Sí. Él habla castellano y habla guaraní, ¿verdad? El subsecretario. Pero él va a estar más concentrado en el problema de México, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Claro. Entonces, concretamente, yo creo que no va a cambiar mucho desde el punto de vista. La política americana va a seguir, básicamente, el foco va a estar en el hemisferio norte, claramente, ¿verdad? Correcto. Entonces, puede ser que alguna cosa consigamos a través de este tema. Taiwán es un tema de una moneda de cambio que tenemos, que no teníamos antes, ¿verdad? Y yo creo que con esa moneda puede ser que se consiga alguna cosa y con esta cercanía que hay a ciertas personas del gobierno de Trump, ¿verdad? Puede ser que algo se consiga, pero cambios radicales no, ni para América Latina y menos para César, hay un problema que, en primer lugar, la ley aprobada, la Ley General de Gasto de la Nación, tiende a lograr la ley, digamos, a volver a cumplir la ley de responsabilidad fiscal. Y otro tema que preocupa mucho es, se creó la instancia reguladora de las cajas fiscales, pero sin embargo la reforma de la caja fiscal todavía por lo menos no se siente una actitud recia por parte del gobierno, es decir, este es un tema complicado, vamos a tener que entrar. O sea, ¿cómo estás viendo vos? En primer lugar, si la ley de presupuesto tiende a eso, y en segundo lugar, la caja fiscal. Las cajas fiscales son varias, ¿no?
Mira, el presupuesto aprobado desde el punto de vista macro, por las estimaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, las estimaciones de ingresos no varían mucho, ¿verdad? Son similares a las que hizo el Ministerio de Economía y la que tenemos nosotros. Y en los gastos, lo que se ha aprobado, tiene la flexibilidad suficiente como para que en la ejecución, como ya ha sido este año, el gobierno logre el déficit que proyectó para el próximo año, que es del 1.9% del Producto Interno Bruto. En su plan de convergencia, este año el déficit es 2,6, que lo van a lograr, ¿verdad? Categóricamente. 1.9 es lo que proyecta para el 2025, que por el presupuesto aprobado, lo van a poder lograr, ¿verdad? El 2026 sería el año para retornar al 1,5%. Para la convergencia. Para completar la convergencia del cual salimos en el año 2019. 2019 al 2026, 7 años nos llevó entre sequía, pandemia, qué sé yo, todo esto, hasta que podamos volver. Y la deuda más que se duplicó, el índice de endeudamiento sobre el PIB se duplicó. Hemos alcanzado niveles del 40%, que ya luz amarilla, anaranjada, tendiendo a rojo ya es, ¿verdad? Hay que frenar eso. Hay que frenar eso. Y si volvemos al 1,5 en el 2026, vamos a estabilizar esa relación de un poco menos del 40% del PIB, por lo menos hasta que tengamos algún otro choque grande que nos obligue a tener que endeudarnos para enfrentar la situación, y va a saltar de vuelta para arriba, ¿verdad? Pero es posible lograrlo, yo creo que es positivo. Yo creo que el ministro de Economía ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Obviamente tiene costo, porque el malo de la película termina siendo siempre él, porque todo el mundo pide cosas y él es el que tiene que poner las restricciones allí. Pero el presidente Santiago Peña, creo que es uno de los temas en los que él está convencido, entonces creo que eso es una ventaja. Al ser economista ayuda, y que él mismo participó de este diseño de estas cosas hace unos años atrás. Entonces creo que eso nos da la tranquilidad de que vamos a volver a eso, y eso es la confianza que genera, digamos, la calificadora de riesgo. Como que todos creemos que eso va a ocurrir, y eso es una gran cosa, porque que uno piense que un gobierno va a tener una conducta razonable en términos económicos por lo menos los próximos 8, 4, 5 años, es una gran cosa, ¿verdad? Fíjate lo que pasa con Brasil, justamente por no tener la confianza de un gobierno irresponsable en materia de gasto, ¿verdad? Un gobierno como el gobierno de Lula, genera una economía que crece, que está bien la economía aparentemente, sin embargo los mercados no tienen un desequilibrio fiscal muy grande, con impacto monetario. Claro, en algún momento se tiene que dar eso, si se gasta mal. Sí. ¿Y cómo estamos en la caja fiscal? Que un agujero que dentro de poco leí que para, no sé si el 2027, 2028, 2029, casi aumenta lo que corresponde al contribuyente de una manera, casi la totalidad va a tener que estar pagando el contribuyente, o una cifra muy elevada. Los que no somos beneficiados. Claro. Nosotros estamos fuera de eso, digamos. Claro, pero veo más dificultades. Cualquier ministro de Economía, cualquier presidente que está haciendo reformas que obviamente no son buenas noticias para mucha gente, porque afecta a sus expectativas, afecta a su realidad de manera negativa. O sea, el corregir el déficit de la caja fiscal implica que vos tenés que extender la edad de jubilación para mucha gente que esperaba jubilarse, qué sé yo, el año que viene le va a decir que te va a jubilar dentro de 10 años, ¿verdad? Esas cosas no son fáciles de hacer. Mire a Francia, ¿verdad? En los últimos años, lo que le ha costado a Macron hacer eso, digamos, ¿verdad? Igual es aquí. Entonces veo menos convicción política en ese sentido. El gobierno, el Ministerio de Economía, lo que ha planteado es vamos a abrir la discusión, vamos a transparentar la situación de la caja fiscal para tratar de que seamos conscientes de la situación, que es grave, que no sea solo de que yo nomás estoy viendo y estoy preocupado y nadie más está preocupado. Abro la discusión para que entendamos todo que la situación es crítica, ¿verdad? Y a ver si se crean las condiciones y las convicciones suficientes para poder aprobar los cambios que hay que aprobar allí, que efectivamente
La bomba le va a explotar más bien al inicio del próximo gobierno, Claro. que se va a asumir la realidad muy crítica si es que no se hace algo ahora, ¿verdad? Ahora este gobierno tiene que tener el incentivo de asumir los costos, de hacer los cambios para que el próximo gobierno esté un poco más... Claro, que su margen de acción no sea tan estrecho. Exactamente. ¿Y vos cómo está viendo este gobierno? El ministro Fernández Valdovín va a animarse a dar este paso. Dijo que este año, que el año que viene, el 2025, va a echarle mano a la reforma de la caja fiscal. ¿Cómo vos ves? ¿Ves esa voluntad? ¿No ves que lo político va a paralizar? ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, lo que pasa es que el próximo año, ya más todavía hacia el segundo semestre, ya vas a entrar casi en un clima electoral previo a las municipales que todas las convicciones políticas cambian en ese escenario normalmente, ¿verdad? No sé que sea una situación extremadamente crítica que le fuerce a los políticos a tener que tomar decisiones que no les gusta a ellos en un momento electoral. Veo difícil que lo pueda lograr. Yo creo que el ministro de Economía lo va a intentar. Lo que no sé es si le resta el capital político suficiente a él y a su presidente para poder empujar la aprobación como hizo con las leyes que aprobó hasta ahora, ¿verdad? Y con la ley de IPS, la modificación que se presentó ahora, que el promedio va a ser no los últimos 3 años, sino los últimos 10, después no se transfieren recursos, en fin, una serie de cuestiones. ¿Te parece positiva esa ley? ¿Es la tendencia correcta? Eso, en el cambio jubilatorio es mínimo el cambio, Claro, pero en el cambio, en el tema de salud es muy importante. O sea, ese cambio, el asignarle los recursos, a sacarle a Sinafocal, al paludismo. Eso al ponerlo en el Fondo de Salud IPS, eso, según mis estimaciones, que no tengo los datos precisos que tiene el IPS, pero casi está logrando equilibrar las finanzas del programa de salud del IPS, que es un tema muy importante. Ahora, vas a desvestir otro santo, que es la capacitación laboral. Entonces, pero parece que lo que empezó me contó, el dinero no se transfería. ¿O se transfería? Eso no tengo yo esa información. Puede ser que no se transfiera, porque en realidad el que recauda es IPS, ¿verdad? Y actúa como agente recaudador y tiene que transferir. Ahora, esa parte no sé, pero suponiendo que no se transfería contablemente, por lo que yo veo contablemente, por lo menos igual me parece que como que no se puede usar ese dinero. Claro. Pero uno puede usar un dinero que no está autorizado a usarlo, digamos, claro. ¿verdad? Ahora se autoriza. Bueno, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con Alberto Acosta Galvarino, con César Barreto. Alberto, el acuerdo Europa-Mercosur va a aprobar Europa, hay mucho escepticismo, hay algunas protestas locales que dicen, no, ¿por qué nosotros, que del 2020 no se puede ningún producto de tierra que haya sido deforestada? ¿Por qué aceptar las condicionalidades que nos pone Europa? Bueno, yo creo eso, si no querés vender tu producto, no vendes, está a punto, pero me parece una pregunta un poco absurda, pero ¿sale eso? ¿Es positivo que nosotros, digamos, tengamos un bloque, como bloque Mercosur, tener el acceso al mercado europeo de nuestra materia prima y quizá alguna vez de uno que otro producto con valor agregado, ¿verdad? Pero es positivo, negativo, anuncio... Yo creo que es positivo, claramente es positivo. Es algo que se viene esperando hace más de casi 29 años. Es un mercado gigantesco, el mercado europeo, ¿verdad? Por supuesto hay que leer un montón de cosas de la letra chica de este acuerdo, qué es lo que incluye y no incluye, pero aparentemente lo que se acordó es positivo para Paraguay. La duda que viene es lo que vos mencionabas, Carlos, el proceso de aprobación, ¿verdad? ¿Se va a aprobar esto o no? Esto requiere, por un lado, aprobar el Mercosur. Yo creo que aparentemente acá se va a aprobar, ¿verdad? Porque Brasil quiere aprobar, el presidente quiere aprobar. Milei dice que dijo que también está de acuerdo, ¿verdad? Pero también sabemos que ambos presidentes son muy débiles políticamente en el Parlamento, ¿verdad? No tiene mayoría. O sea que hay un ruido ahí en Brasil y en Argentina si los congresos van a aprobar esto, ¿verdad? Entonces, pero el problema principal está en Europa, evidentemente. Y ayer hemos tenido en DENDE una reunión justamente para entender el proceso. Y realmente pues, hay muchas opiniones de todo tipo, ¿verdad? Lo que yo entendí, de lo que me explicaron del proceso, claramente lo que se hizo es un acuerdo político ahora. No se firmó nada todavía. Este acuerdo político tiene que pasar, diríamos, por la evaluación de la Comisión Europea.
donde se evalúa, primero hay que traducir a todos los idiomas, eso va a llevar casi un año aparentemente, ¿verdad? Segundo, tiene que ver un poco el tema legal, si no viola algunas leyes de la Unión Europea. Y aparentemente, de acuerdo a esa definición legal, este acuerdo puede tener un proceso un poco más rápido o muchísimo más lento, ¿verdad? Si hace falta que pase por el Parlamento a través de cada país. Claro. Esa es la duda que hay, ¿verdad? Algunos dicen de que el acuerdo tiene 3 patas y una pata es la pata comercial, la otra es la pata política, que tiene que ver con todo el tema de ciudadanía, el tema de los derechos de la mujer, en fin, temas ambientales, es el tema político. Y el tercer tema, el tema de la cooperación, ¿verdad? Lo que dicen los que conocen un poco el tema es que si se califica, se define de una manera X, en la parte económica podría ser aprobado sin pasar por los parlamentos de cada país, ¿verdad? Ahora, el acuerdo de Intotum tiene que pasar por los parlamentos de cada país, ¿verdad? Ahí tampoco no se sabe muy bien si se aprueba el acuerdo en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo y después se rechaza en un país. ¿Qué ocurre, verdad? Hay algunas lagunas. Un sistema de mayoría, tantos países aprueban. Hay un sistema de mayoría basado en cantidad de países y en cantidad de población de esos países. Claro. Entonces son dos cosas, ¿verdad? Claro. Con lo cual sabemos claramente que hay oposición en Francia, hay oposición en los Países Bajos, hay oposición de Polonia, de Irlanda, ¿verdad? O sea, ya son varios países que se oponen, ¿verdad? No sé si esos países suman ese porcentaje que puede bloquear el acuerdo, ¿verdad? Pero claramente va a ser un proceso largo, ¿verdad? Yo no creo que sea... No es inmediata, no creo que pueda... Inmediata no es luego, definitivamente, ¿verdad? Pero tampoco puede ser que demore un poco más, un poco menos, pero estamos hablando de años por delante, ¿verdad? César. Pero es una buena noticia que se haya acordado. Ahora hay que ver qué pasa si se aprueba o no, ¿verdad? César, ¿qué vamos a hacer con todo? Antes se le llamaban elefante blanco. Ahora vi que Copaco trasladó 1.300 funcionarios a la Administración Central, no sé en dónde. ¿No es más rentable para el Estado cerrar Copaco, jubilar a la gente, pagarle todos sus haberes, todos sus derechos, y cerrarlo, vender su patrimonio, sus activos, su propiedad, que mantener una empresa que es deficitaria, que no puede pagar los salarios de los funcionarios, o la misma industria nacional de cemento con sus vaivenes en la producción del cemento, que hay, que no llega a una producción elevada, o no sé, digo yo, cañas paraguayas, o sea, pero en el caso de Copaco sirve de algo, no es mejor enajenar eso. Para cualquier gobierno, digo yo, estamos hablando de 1.300 funcionarios que pasan a la Administración Central. ¿Qué implica todo eso? Y se va a usar recursos tributarios para pagarle el sueldo ahora a 1.300 funcionarios que ya no pueden cobrar de Copaco porque los ingresos de Copaco no alcanzan para pagarle. ¿Y esos 1.300 ya están previstos en este presupuesto? Entiendo que sí, o sea, habilitaron la posibilidad de trasladar a la gente, pero tienen que estar los cargos creados en las distintas instituciones para que pueda efectivamente realizarse ese traspaso, ¿verdad? O sea, tiene que haber presupuesto aprobado tanto en términos de personas como en plata para pagar. Claro, así es, ¿verdad? Pero lo que yo entiendo es que hay una intención obviamente que desde el punto de vista social es una decisión que uno siempre se preocupa por la gente, digamos, ¿verdad? Y seguramente hay gente valiosa en Copaco que no está haciendo nada hoy, que eventualmente pasando a cualquier institución puede aportar mucho más de lo que está aportando en Copaco, porque hace falta gente capacitada en todos lados también en el Estado, ¿verdad? Solo que yo espero que hagan mea culpa a aquellos políticos que en su momento desperdiciaron la oportunidad de poder transferir Copaco al sector privado de manera eficiente. A un buen precio. A un buen precio, y que probablemente en este momento Copaco hubiera sido una empresa exitosa comercialmente y financieramente hoy. No como como una cosa por el estilo. ¿Verdad? Y vamos a tener probablemente un jugador más adicional importante que probablemente iba a ser rentable prestando un buen servicio para la gente. Se fracasó, ¿verdad? Y que la visión miope de algunos políticos que creyeron que estaban creando o manteniendo el empleo de 5.000 personas. ¿Dónde está el empleo de las 5.000 personas hoy? No existe más, ¿verdad? Esa es la realidad. Si la gente no comprende esas realidades, no hay magia en esto, ¿verdad?
Esa empresa fue absorbida por un mercado que fue desarrollándose a pesar de Copaco, ¿verdad? Le sacaron todos los clientes, no fue capaz de ir invirtiendo en la tecnología que haga falta para prestar un buen servicio, termina desapareciendo, ¿verdad? Pero yo espero que hagan la culpa por lo menos algunos de aquellos que... yo no espero eso. No creo eso, o sea, o si no, pero por lo menos tengo que recordarle, porque hoy todavía están ellos, ¿verdad? Hoy todavía están ellos. ¿Sí? Bueno, Sí. es importante, yo no creo que nadie haga la culpa, pero bueno. Sería bueno conocer la lista. La lista. ¿Por qué hablamos tanto de Paraguay, leyes benévolas para la inversión extranjera, facilidades? ¿Y por qué tenemos un nivel de inversión extranjera de 300, 400 millones de dólares anuales y Uruguay un país con mayor complejidad, con mayor carga social, con mayor carga tributaria, tiene una inversión de 3.000? ¿Qué es lo que estamos fallando? ¿Hace más calor en Paraguay? ¿No tenemos mar? ¿Cuál es el problema? Yo siempre suelo repetir que la lógica de la inversión extranjera directa es diferente a la inversión financiera, diríamos. Comprar bonos, comprar... La inversión extranjera, que es cuando viene a instalarse una empresa acá, ¿verdad? Básicamente. Viene básicamente por muchos motivos, pero yo diría dos motivos principalmente, ¿verdad? Primero, viene donde hay mercado. O sea, cualquiera que viene a invertir es porque hay un mercado acá localmente donde puede vender. Nadie invierte si no hay mercado. Ahora tenemos Brasil como mercado. Bueno, espera, por eso vamos por parte. Entonces, ¿cuál es el país que más recibe inversión extranjera directa? Estados Unidos. Porque es el gran mercado, ¿verdad? Ahí está el mercado. Si vos querés venderle a ese mercado, lo más seguro es meterte ahí adentro, ¿verdad? El segundo país que más recibe es China. Porque también tiene un mercado enorme, ¿verdad? Entonces, Paraguay no tiene mercado, mercado muy chiquito. Es clave el acceso al mercado brasilero principalmente, ¿verdad? Pero en la medida que vos, entra el tema de las instituciones, ¿sí? Si el Mercosur no es tan creíble o los problemas son, me conviene más instalarme en Brasil ya directamente si mi mercado es Brasil, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿para qué me voy a instalar acá? Salvo que tenga ventaja, y que hay ventaja, y están viniendo inversiones por esas ventajas. Yo creo que, pero el primer punto es mercado. El segundo punto para que se venga una inversión extranjera es materia prima, por ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero, si yo soy una empresa petrolera, tengo que invertir en Medio Oriente, porque ahí está el petróleo. Aunque haya guerra, aunque haya conflictos, claro, porque ahí está la materia prima, ¿verdad? Si yo quiero invertir en el negocio del cobre, tengo que invertir en Chile, porque ahí está el cobre, ¿verdad? Entonces, no es que porque vos creas las condiciones, la inversión va a venir. Tiene que haber o materia prima o tiene que haber acceso al mercado. Paraguay en ese sentido, en el tema agropecuarícola, tiene la materia prima, y esa parte va a seguir viniendo, ¿verdad? En la parte ya de industrialización, este acceso al mercado brasilero diríamos una ventaja. O sea que hoy en día yo te diría que para ciertas industrias que quieren vender a Brasil, Paraguay es el mejor lugar para producir, ¿verdad? Por su carga tributaria, por los temas laborales. Entonces, pero evidentemente eso va a ir a un ritmo lento, ¿no? Las grandes inversiones, todas esas cosas, no. O sea, entonces un poco. Mercado, materia prima. Y también condiciones de seguridad jurídica, ahí sí entra la seguridad jurídica, ¿verdad? Fíjate que todas estas emisiones que Paraguay hace de bono y compañía, hace bajo la jurisdicción de Nueva York, ¿verdad? Entonces no le afecta. O sea, si Paraguay no paga, se le demanda a Paraguay en Nueva York. En Nueva York, ¿verdad? Ahora, si vos venías a invertir acá adentro y estás con la deducción paraguaya, ahí te afecta el tema claro que paute un arbitraje fuera del país. Fuera del país, sí. Entonces, la lógica de la inversión extranjera es otra, no es la misma que la de colocar bonos y compañía, ¿verdad? Claro, no es digamos, la inversión financiera, sino el venir a ubicar, instalarte, desembarcar. Hay problemas de infraestructura, que también hablamos ya de infraestructura, recursos humanos calificados. Hay muchos problemas que hacen, digamos, que no sea tan atractivo venir a invertir acá. Empresas de alta tecnología, no hay ingenieros, no hay gente preparada para ese trabajo. Entonces, esa es la lógica de la inversión extranjera, no es solamente el grado de inversión, ¿verdad? César, con un precio de la soja deprimido el año que viene, según la expectativa
el precio de la soja va a bajar y parece que va a haber una sobreoferta de soja, lo que estuve leyendo. Eso obviamente, imagino que ya dependerá de factores climáticos. Con un precio de la carne, por lo menos a nivel local, bajo, a nivel local para el productor. Sí hay una mayor diversificación en servicios y en industria, aumentando. ¿Qué nos espera en el 2025 con respecto al dólar, con respecto, hoy le escuché hablar al ministro de Industria y Comercio, decía que no va a haber, y a Uruguay, donde decían que no va a haber ningún tipo de cambio en materia tributaria. ¿Qué nos espera el 2025 económicamente al Paraguay? Por el momento es como una extensión de este año. Nosotros no vemos nada malo, digamos, para el próximo año. Vemos una consolidación de la reforma en Argentina. Argentina va a empezar a crecer de vuelta. De hecho, ya empezó en estos últimos meses a tener números más positivos, ¿verdad? Probablemente van a desmontar finalmente el cepo cambiario, que todavía es un tema ahí, que es un riesgo que nosotros enfrentamos, que eventualmente podría crear un problema, pero si desmontan eso... ¿Por qué no va a crear problema? Y porque el cepo cambiario, en la medida que haya desequilibrio, te amplía de vuelta la brecha cambiaria entre el oficial y el dólar del mercado negro, y ese es el que nosotros nos golpea en la frontera, ¿verdad? Porque nuestro valor del peso argentino acá está anclado al peso del mercado negro en Argentina, y hace que sea muy barato, ¿verdad? Cuando vos compras formalmente tenés que comprar el dólar oficial y es muy caro. Entonces ahí es donde está el problema del contrabando, ¿verdad? Entonces vemos un buen año. Nosotros estamos proyectando de hecho un crecimiento del 3,7% de vuelta para el próximo año, que es un poco un crecimiento potencial que tiene el país con esas dificultades que vos mencionaste, porque la potencia del sector agrícola ya no es tanto, porque la soja tiene menos margen que antes. El sector ganadero también tiene sus propias dificultades, ¿verdad? Ahí está viendo una caída incluso en el stock de ganado en los últimos 2 años. Se achicó el hato ganadero, ¿verdad? Viene achicándose, no entendemos muy bien por qué, ¿verdad? Pero algunos dicen de que se están matando las vacas, ¿verdad? Y que son las madres, y eso es un riesgo para el futuro. Otros dicen que estamos haciendo más eficientemente el manejo del ganado, entonces estamos siendo más productivos, haciendo mejor las cosas, entonces podemos producir más con la misma cantidad de ganado, ¿verdad? Seguramente la verdad está ahí por el medio, digamos, ahora como siempre, yo no conozco los detalles, pero nosotros vemos que el año va a ser relativamente bueno con algunos riesgos. Todavía falta más o menos 45 días para que la producción de soja se consolide como buena o mala, porque llovió bien hasta ahora, pero por ahí falta lluvia en los próximos 30 días y va a haber problemas allí. Entonces eso, como sabemos, es muy determinante siempre. Y un tema de Brasil, que se nos abrió ahí un ruido que mencionó Alberto, algo de pasada ahí. De repente Lula perdió credibilidad en el manejo de la política fiscal y el real se depreció muy fuertemente. Y el real es una variable importante para nosotros, especialmente para el comercio de frontera, que a ciertos valores del dólar allá no vienen los brasileños a comprar primero. Segundo, no crea el problema la maquila, porque la maquila tiene acuerdo de precio en general en reales, ¿verdad? Y si el real se deprecia, el precio que recibe el Paraguay, y acá el productor paraguayo de repente cae su precio y por ahí no es más competitivo para seguir produciendo. Entonces, ese es el riesgo que estamos viendo allí importante en la región. Argentina positivo, Brasil más complicado ahora, y el tema de la soja que resulte bien. Si viene bien la cosecha, como siempre, eso ya enmarca el año, que probablemente va a ser un año relativamente bueno, porque en el resto de las cosas no hay un cambio muy sustancial. Y el dólar va a depender, nosotros estamos proyectando un dólar un poco más de 8.000 para el próximo año, pero nada fuera de lo que es un rango normal de variación. ¿Las tasas de regulación monetaria cómo se manejan? Bueno, no va a bajar, yo creo que no va a bajar más. No va a bajar más. ¿Se va a quedar en 5 o 6? En 6 está en este momento. De aquí en adelante depende mucho de qué pase con los precios de commodity de vuelta, para ver si que la presión inflacionaria es alta o no. Que si por ahí, como en Brasil, la inflación se empezó a disparar, ellos aumentaron la tasa de interés allá. Acá podría ocurrir algo parecido también, pero yo veo muy difícil que siga bajando del 6% para abajo, ¿no? En el mejor de los casos se va a estabilizar allí, y las tasas en general se van a acomodar a esa tasa del 6% del Banco Central, ¿no? Correcto. Siempre poco margen de diferencia entre el ahorro en dólar
la tasa que se paga y el ahorro guaraní. Sigue poco, va a ir ampliando porque la Reserva Federal parece que va a bajar por lo menos 50 puntos base más entre diciembre y marzo su tasa, y ahí quedaría más o menos una diferencia de 2 puntos porcentuales entre ambos, que ya está más cerca de lo que sería más equilibrado, ¿verdad? Alberto, vos que estás muy vinculado a las relaciones internacionales, ¿qué nos espera la negociación del anexo C? Estábamos diciendo, nos decía César, o vos, que una de las razones por las cuales el Producto Interno Bruto, o digamos, no crecimos tanto, es porque en primer lugar el precio de la soja bajó, y en segundo lugar Itaipú va a producir el 75% de su capacidad instalada. Es un problema de agua que Brasil no está soltando. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo vamos a negociar el anexo? ¿Qué se espera? ¿Se dilató la postergación, la decisión? ¿Qué esperamos? Yo creo que ya está el anexo C. El anexo C de este acuerdo que se hizo tarifario. Ahí está ya la regla, puede cambiar un poco más o menos, pero ahí están las reglas. Tenemos un ingreso importante en estos 3 años que vienen y después el precio va a caer. Y en la medida que los dos consumamos nuestra mitad, a los dos nos conviene que caiga el precio, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que no hay mucho ya que negociar, ¿verdad? Para mí que el tema del anexo C no va a ser un tema. ¿Por qué ya no se cerró? Pregunto. Pues yo coincido contigo. Y no hace falta tampoco que se cierre. Mientras no se haga un nuevo anexo C, sigue vigente el anexo actual, ¿verdad? Claro, entonces, pero hay un compromiso. Pues. Sí, de revisar. La palabra revisar quiere decir todo y nada. Pero ahora el acuerdo que se llegó modifica las cosas. Pues va a terminar sacando los gastos sociales. O sea, se va de aquí a 3 años. De aquí a 3 años. Y para mí ese ya es el nuevo acuerdo, ¿verdad? En mi opinión. Yo no creo que Lula, con un Congreso que no controla, diríamos, va a plantear alguna cosa, un nuevo anexo C que tiene que pasar por el Congreso brasilero, con el costo político para él, cuando esto puede seguir estirando y puede por la vía de resoluciones del Consejo de Administración de Itaipú y puede seguir renovando este acuerdo también tarifario, ¿verdad? Yo creo que se va a manejar así, creo personalmente, y el anexo C va a quedar para otro momento, ¿verdad? César, una última pregunta muy corta porque no da tiempo. En el futuro que nos viene, en la década del 90, cuando cayó el muro de Berlín, decíamos, murió el comunismo, se agotó el debate de socialismo versus capitalismo, comunismo versus capitalismo. El futuro inmediato académico, ya como hombre ya te pregunto, va a ser el debate, o seguimos el modelo chino que es un régimen autoritario con una economía de mercado, o vamos a seguir el modelo, llamémoslo norteamericano, economía, democracia, fundada en valores conservadores, con la economía de mercado, o vamos a seguir el modelo europeo del estado de bienestar. ¿Va a haber ese debate o no va a haber? Debate académico en el mundo económico, por lo menos hay poco en este sentido. Es como que el debate académico ha sido resuelto de lo que es, el mejor sistema es comercio libre. Y lo que nosotros vemos es que la práctica está yendo para otro lado, más bien. Lo filosófico está resuelto. O sea, los economistas estamos 100% de acuerdo que lo mejor que podemos hacer en el mundo es reducir las barreras comerciales entre todos, porque eso nos beneficia a todos al mismo tiempo, ¿verdad? Y la prueba más palpable ha sido la forma en que China se desarrolló. Bueno, Trump piensa de otra manera. Trump piensa de otra manera. ¿Por qué? Porque obviamente hay segmentos de los países desarrollados que terminan perdiendo en este proceso. Sí, tiene sentimiento de pérdida en este proceso, ¿verdad? No pierde, pero tiene pérdida relativa, sería, ¿verdad? Los empleos se fueron para China, para, qué sé yo, países asiáticos en general, y en Estados Unidos crecieron empleos en servicios, qué sé yo, empleos de menor calidad de lo que tenían antes. Entonces, ese es un movimiento nacionalista, proteccionista en general que estamos viendo en Estados Unidos, que ha liderado la globalización. Por eso nosotros vemos que la práctica va para otro lado, la práctica va para el proteccionismo. Pero eso no tiene una validación filosófica de los economistas en absoluto, ¿verdad? Esto ya es más resultado de las realidades y lo que la gente está buscando más bien de lo que sea el mayor bien para la comunidad internacional, digamos, ¿verdad?
Bueno, hemos estado mirando lejos, creo que podemos quitar las conclusiones con respecto al dólar, la tasa de interés, el crecimiento de la economía, la expectativa en lo político, el anexo C. Hemos hecho una revisión de toda la agenda nacional. Quiera Dios que el 2025 podamos mejorar y resolver con racionalidad, coherencia, honestidad y patriotismo los problemas que va a tener el Paraguay también en el 2025 y que los impactos el shock externo nos impacte mucho acá a nivel local. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a Alberto por colaborar con el programa. Gracias. Una noche más, como diría mi amigo Humberto Rubio.